Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra... Bien, y nos ponemos cómodos para analizar bajo la lupa el día de hoy una realidad que, aunque está dedicada al Ecuador, al menos en este momento, en su contexto nos permite evaluarnos al resto de los latinoamericanos. Pensar cómo intentos en el 2014 en Guatemala en términos de la reelección indefinida o del empeño de Evo Morales también para mantenerse al menos hasta el 2025, un Daniel Ortega en Nicaragua, un Chávez y un Maduro en Venezuela y también pues lo que fue en su oportunidad la iniciativa para mantener, mejor dicho, para establecer la reelección indefinida en Ecuador. El hecho es que Lenín Moreno, actual presidente del Ecuador, está liderando una campaña, y escúchelo bien, el actual presidente del Ecuador, pues ha convocado por decreto a una consulta popular, escúchenlo bien, con la que pretende suprimir la reelección indefinida aprobada por su antecesor, Rafael Correa, convertido en su enemigo político. Moreno tomó la decisión alegando que la Corte Constitucional, que tenía 20 días para decidir si aceptaba o no la consulta y sus 7 preguntas, superó el tiempo establecido para pronunciarse. El mandatario había presentado la propuesta el 2 de octubre. Habría mucho que hablar, por supuesto, en este bloque en torno a lo que implica estos procesos de reelección indefinida. Tenemos, insisto, casos muy peligrosos, entre ellos el caso venezolano, 19 años bajo el yugo, bajo el mandato de lo que denominó la dictadura venezolana, la revolución del siglo XXI. Hugo Chávez en su oportunidad repetía hasta el cansancio que era indispensable que él se mantuviera el poder, que no había ninguna otra persona, imagínense, de 30 millones de habitantes, no había ni una sola persona capaz, que no fuese él, por supuesto, de gobernar el país. Por lo tanto, era imprescindible conseguir la reelección indefinida. Hoy día nos damos cuenta, porque además uno tiene que sopesar los puntos a favor, los puntos en contra, pues nos damos cuenta de lo que implica, el peligro que implica, el hecho, digamos, de entrada de la posibilidad de que un individuo como usted o como yo tengamos la oportunidad de reelegirnos tantas veces y entrecomillo el pueblo quiera que estemos allí. ¿Y por qué lo entrecomillo? Bueno, porque el pueblo, mientras más tiempo me mantengo gobernando, el pueblo más tiempo se acostumbra a ser gobernado por mi persona. El mejor ejemplo tiene que ver con las grandes dictaduras del mundo. ¿Por qué, por ejemplo, el modelo cubano ha hecho que los hermanos Castro se mantengan por más de medio siglo en el poder? Porque no hay alternabilidad, aunque ellos insisten que su modelo es democrático y que en su modelo democrático ellos tienen oportunidad, el pueblo cubano tiene oportunidad de votar y de decidir si quieren algún otro presidente. Muy similar al caso de Corea del Norte. Muy pocas personas saben que el régimen de Kim Jong-un de Corea del Norte, de Pyongyang, te permite, y escúchenlo, te permite votar por otra persona que no sea el gran emperador, en este caso Kim Jong-un. Pero el pequeño detalle está en que tú puedes proponer un nombre en la papeleta de votación, pero aparte de proponer un nombre, tienes que colocar el tuyo y tienes que colocar tu dirección. Ahí nos damos cuenta un poco los bemoles que hay en torno a este tema. Sin embargo, entendemos que, número uno, en nuestra América Latina, lamentándolo mucho, hemos estado acostumbrados a ser gobernados por grandes caudillos. Somos un pueblo que ama al sistema caudillista, que incluso viene desde la propia independencia de nuestros países. Hay que ser claros, hay que ser sinceros en este tema. Lo hemos hablado, principales historiadores, serios historiadores, manifiestan que, por ejemplo, el primer gran caudillo que tuvo Venezuela fue Simón Bolívar, quien logró liberar al país del yugo de los españoles, pero para que los blancos criollos
pues tuviesen la oportunidad de gobernar su propia tierra, que no tiene nada de malo en la medida en la que tú tengas el derecho a ser, digamos, a dirigir los destinos de donde naciste, pero lamentándolo mucho, el esquema de mando se mantuvo. Bueno, durante toda la época republicana, no solo venezolana, sino hablar de la colombiana, de la peruana, de la cubana, por supuesto, en fin, de la ecuatoriana, pues hemos visto cómo han pasado grandes caudillos por nuestro continente. Mientras tanto, tenemos a un Lenín Moreno enfrentado cara a cara con nada más y nada menos que Rafael Correa. Rafael Correa fue su benefactor político. Rafael Correa lo apoyó para que se lanzara a la presidencia, la cual finalmente ganó. ¿Y qué ocurre? Bueno, en el marco de esta toma de posesión, Lenín Moreno desde muy temprano comienza a dar claras luces de no estar de acuerdo con Correa. Y creo que el punto más importante no ha sido la detención y el juicio a Jorge Glass por hechos de corrupción, ex vicepresidente del Ecuador, sino que llegar a este punto en el que su benefactor político, que fue quien digamos, impulsó la medida para llegar a las reelecciones indefinidas, pues decirle, señor, nada que ver, voy a liderar un proceso para revertir eso que aprobaron durante tu mandato, y lo voy a revertir porque además constituye no solo una violación, sino además un peligro para nuestros países. De hecho, fíjense que el Universal nos cuenta que si la consulta popular convocada por Moreno es aprobada, el exmandatario quedaría inhabilitado para ser presidente por segunda vez. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, convertido en el principal opositor de Lenín Moreno, regresará al país para encabezar la campaña del no, la consulta convocada para inhabilitarle a la reelección. El regreso de Correa, quien había anunciado que llegaría pues el jueves desde Bélgica, donde vive tras dejar el cargo en mayo último, asegura una nueva pulseada con su expartidario Moreno en medio de una pugna de poder que mantiene en crisis al movimiento de izquierda Alianza País, y según reseñó la agencia de noticias AFP. Vine a impulsar la campaña del no en una consulta que es inconstitucional, ilegal e ilegítima, dijo Ricardo Patiño, presidente encargado del ala correísta en el fraccionado partido oficialista. Y es que fíjense que, contextualizando, siempre lo hemos dicho, la importancia de poder traer de cada país para llegar a puntos en concreto, en común. Hay algo importantísimo. Recordemos a Evo Morales. Evo Morales, ese mismo hombre que dice que la separación de poderes es un invento del capitalismo norteamericano, el capitalismo yanqui. Imagínense ustedes, es decir, no debería haber ningún tipo de separación de poderes para que el control sea absoluto, supongo yo, infiero a partir de lo que él manifiesta, y que además el pueblo boliviano, le he dicho en reiteradas ocasiones, que no está de acuerdo con la reflexión indefinida. Pues es un hombre que además descaradamente le dice en declaraciones a la BBC Mundo que él no está de acuerdo, que si fuese por él nunca hubiese ejercido ningún cargo público, pero él se sacrifica su vida, su destino, su familia y todo lo que necesita sacrificar para entregarse en cuerpo y alma al pueblo pues boliviano, casi como si fuese un Cristo Redentor. Pues así se quiere hacer ver pues Evo Morales. Asimismo ocurrió con el menoma, digamos el autócrata venezolano Hugo Chávez. Así está ocurriendo con los Castros, así está ocurriendo con Danilo, pues con Daniel Ortega en Nicaragua. Y ahora, insisto, ver este tipo de respuestas, un presidente que tiene la oportunidad de reelegirse y que ha dicho no. Necesitamos eliminar esta ley que hoy día habilita, faculta a los ecuatorianos a su reelección indefinida. Es un gran ejemplo, no solo para la democracia ecuatoriana. Nosotros esperamos que gane el sí, por supuesto, que se elimine este artículo de la ley, de la Constitución, porque también es un gran ejemplo para el resto de nuestros países. Qué importante es que en nuestros países los funcionarios públicos estén claros que no pueden aspirar más allá de lo que la Constitución les permite, que entiendan que no pueden vivir del país, del sistema de gobierno donde estén ejerciendo el poder de manera indefinida.
Lo hace muy peligroso nada más tener esta posibilidad. Y lo hace peligroso porque entienden que tienen que hacer todo, incluyendo populismo, absolutamente todo, incluyendo presos políticos, desapariciones, persecución política, o, por ejemplo, el despilfarro de sus recursos en términos de gasto público, solo para mantenerse en el poder. Entonces tenemos a un Lenín Moreno, ecuatoriano, recién electo presidente, que ha dicho: hey, yo estoy liderando la campaña para que se elimine esta posibilidad por completo de nuestra constitución ecuatoriana. Correa estará acá para apoyar y, pues, por supuesto, ponerse al frente de la campaña por el no, porque la figura política de él es descollante, señaló Patiño, exministro del correísmo, y que denunció a la función de consejero, renunció, mejor dicho, de Moreno en medio de la crisis de AP. El correísmo acusa a Moreno, presidente de AP, reconocido por el Consejo Electoral, de aliarse con la oposición para hacer desaparecer el legado de la denominada Revolución Ciudadana, impuesta por Correa tras una década de inestabilidad democrática en el Ecuador. El pueblo no votó por esto, el pueblo votó por la continuación de la Revolución Ciudadana, según apuntó Patiño, y continúa hablando, por ejemplo, de una supuesta dictadura civil por parte de Moreno, y dice: en caso de ganar el sí, implicaría que Lenín Moreno tendría todos los poderes en sus manos. Sería una clara dictadura civil que tendríamos en el país, porque se apoderaría de las funciones electoral, judicial y de control, según expresó Patiño. Fíjense cómo cambian las aguas en función a quienes lideran, por supuesto, las posiciones tanto del sí como del no. Mientras tanto, el hecho es que 168 organizaciones se han agrupado por el sí, se sigue sumando digamos el pueblo ecuatoriano para de una buena vez por todas quitar este lastre que por supuesto es un gran hándicap para su sistema de gobierno. Alrededor de 168 organizaciones políticas y sociales se unieron ayer en el Frente Amplio y Progresista del Ecuador para respaldar la gestión del presidente Lenín Moreno y trabajar por el sí en las 7 preguntas de la consulta popular. Saulo Cuesta, gestor de la convocatoria, aseguró que los sectores reunidos permitirán recuperar la esencia de la izquierda. Así están compañeros comunistas, socialistas, alfaristas, bolivarianos, cristianos, según una propuesta de unidad de diálogo y concentración. Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha y director provincial de Alianza País, agregó que el FAP será protagonista de la contienda electoral con miras al 4 de febrero, fecha de la consulta. Estamos apenas a menos de un mes para llegar a esta consulta al pueblo ecuatoriano. Queremos escribir nuevamente una página en la historia del Ecuador, por la equidad, por la justicia, por la igualdad, por el destierro de la corrupción. Por eso hemos decidido decir sí al país, a la democracia, a la consulta sobre porque sabemos que esta amplía los derechos de los hombres y de las mujeres, según manifestó. Interesantísimo también tener esta opinión de este grupo de individuos, 168 organizaciones que están, por supuesto, a favor de la propuesta de Lenín Moreno. Ahora bien, aunque otro frente por el sí se creó, Rafael Correa liderará el frente del no, que es lo que les he comentado. El hecho es que todo se espera, digamos, todo pareciera indicar que la pelea de este mes, desde el punto de vista político, la agenda política en el Ecuador estará completamente centrada en esta discusión entre dos grandes titanes, entre Lenín Moreno y Rafael Correa. Ahora bien, valdrá la pena, esperemos que sea así, traer como ejemplo a aquellos países de nuestra América Latina que, lamentándolo mucho, cargan también con el lastre de la reelección indefinida, porque además aquí hay que tomar partido. La reelección indefinida es un peligro. No hay país de primer mundo que tenga esta posibilidad, porque se entiende que se constituiría en un recurso peligrosísimo que competiría incluso con la paz del país. De allí a que, por ejemplo, países tan poderosos como Estados Unidos solo tenga la oportunidad, el presidente en función, de reelegirse en
una oportunidad. Es decir, llueve, truene o relampaguee, solo puede gobernar 8 años. De allí a que luego quiera hacer lo que considera perfecto, pero no puede volver a ser presidente de los Estados Unidos. Mi opinión es que lo ideal sería que no existiese ni siquiera el proceso de reelección. 4 años, 5 años, 6 años, lo que esté en sus países y listo. Tiene que venir otro. ¿Y por qué insisto en que tiene que venir otro? Bueno, porque es que no podemos, es imposible pensar que las instituciones dependen, la estructura del país dependen exclusivamente de lo que piense, de lo que diga o lo que desdiga un primer mandatario de ese país. Hay que entender que las instituciones tienen que llegar a un punto en el que se fortalezcan de tal medida, de tal manera, en la que no se haga indispensable. Pues sencillamente puede hacerse prescindible en función a las buenas ideas, a los avances que se puedan dar, pero prescindible también en función a que, así como está hoy, mañana puede venir otro y el proceso democrático, con una democracia robusta, con una cultura fuerte y funcional, permitirá que el cambio de mando, el cambio de guardia no sea traumático, no signifique un problema para la nación, no signifique mayor devaluación, no signifique conflictividad social, porque las instituciones están lo suficientemente maduras como para evitar que se tambaleen las estructuras. Eso es lo que hay que perseguir. Así que tanto esas 168 organizaciones no gubernamentales y también organizaciones políticas que apoyan la opción del sí de Lenín Moreno, tanto como lo que muchísima gente, muchísimos expertos en la materia opinan internacionalmente, sin duda alguna, de ganar el sí, muy probablemente se convierta como una especie de ejemplo para el resto de nuestro continente americano, sobre todo América Latina, donde hay tanto caudillo. Y les cuento algo, se los dije ya hace algún tiempo, el año pasado, lo vuelvo a comentar. Caudillos que están allí, caudillos que existen, caudillos que gobiernan o que gobernarán nuestros países, gracias al pueblo latinoamericano, gracias a nuestra manera de pensar, gracias a nuestra idiosincrasia, esa que ha jugado en contra de nosotros mismos. Muchas veces nos limitamos a decir es que el presidente tal, el ministro cual, el vicepresidente X, el funcionario Y. Y no nos ponemos a pensar que los que hemos llevado a esos individuos a gobernar nuestros países somos nosotros. Así que los errores que se cometan también, que estos individuos cometan, también son corresponsabilidad nuestra, señores. Y cuando hablamos de reelección indefinida, esa por la cual Rafael Correa ha dicho que va a estar a favor del no, es decir, de no eliminar esta ley para poderse lanzar nuevamente a presidente y mantenerse el tiempo que pueda mantenerse en el poder. Esa es la misma ley que existe en Venezuela y que hoy día ha hecho que el pueblo venezolano se acostumbre solo a obedecer a un régimen nefasto, a un régimen dictatorial que ha implementado, ha calcado a la perfección los modelos socialistas, incluyendo los europeos, de aquel tiempo de la Unión Soviética. Para hacer que el pueblo venezolano salga a la calle, está bien, y proteste, pero no proteste por democracia, no proteste por alternabilidad del poder, no proteste por un futuro mejor, no proteste por mejoras en términos de la educación y oportunidades de vida, sino que proteste por un litro de aceite, que proteste por un kilo de arroz o por un cartón de huevos. Que tienen todo el derecho a hacerlo, por supuesto que sí. Pero que, lamentándolo mucho, la alienación de la que tanto hablan del capitalismo, el alienar es el primer recurso que ha manejado históricamente
solo el régimen venezolano, sino los principales regímenes del mundo, para llevar a nuestros pueblos al sometimiento total. Así las cosas, pues estaremos muy pendientes, muy atentos a este próximo 4 de febrero. Estaremos analizando durante todos estos días este enfrentamiento entre Lenín Moreno, Rafael Correa y sus bancadas, digamos, aquellos que están por el sí, eliminar esta posibilidad de la reelección indefinida, y aquellos que están por el no, es decir, mantener esta posibilidad, por supuesto liderado por Rafael Correa. Mientras tanto, queremos darles a ustedes ya esta bienvenida al 2018, invitarles a que nos acompañen a través de nuestro canal de YouTube, también a través de nuestros medios de comunicación repartidos en buena parte del mundo. Y el día de mañana ya tenemos temas seleccionados para mañana. Vamos a hablar de la crisis humanitaria venezolana. Vamos a retratar desde el punto de vista económico y social, por supuesto, ¿por qué no?, tocando el tema político, pero el centro focal va a estar en el tema económico. Hablaremos de la crisis humanitaria en Venezuela. Así que por lo pronto nos toca despedirnos de nuestra edición número 589, regresando este año. Así que ustedes, como siempre les digo, que Dios les bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.